Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, Reformando la Cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y ahora vamos a hablar un podcast en cuanto a iglesia y Estado, o religión y Estado, para ser más general, porque no vamos a hablar de iglesia en sí, iglesia cristiana, católica o evangélica. Vamos a hablar de lo que es ocultismo, brujería y el Estado. Que la brujería también es considerado como una religión. Es una religión. Entonces, desde siempre, desde el comienzo de la humanidad, siempre los reyes, los monarcas, las oligarquías han tenido sus relaciones con algún tipo de religión. Siempre, eso siempre ha sido así. Eso siempre ha sido así. Siempre los reyes siempre buscan consejo, ya sea personas, tú sabes, ya sea que sean sacerdotes, ya sea que sean pastores, ya que sean brujos, siempre buscan algún tipo de consejo, algún tipo de aviso. Ahora, sabemos de gente que ellos en realidad consultan brujos. Se ha dicho de gente, de políticos, hoy en día, que ellos consultan brujos. Tenemos el caso, por ejemplo, de Maduro, ¿verdad? Maduro, se cree que Maduro consulta brujos. Tenemos el caso de Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo, ¿se recuerdan? Cuando Gonzalo estaba tirándose para ser presidente, que hubo una ciudadana que le dijo, oh, dejó la iglesia atrás. Ese video mucha gente lo vio. Tenemos el caso de los Clinton, según el libro el Paradigma. Los Clinton tienen sucesiones de ocultismo, según el libro El Paradigma. Hay muchos que atienden logia masónica, hay muchos, eso no es una duda, o sea, eso no es un misterio. Hay muchos políticos que atienden logias que son masónicas. Y según el pastor Armando Alducin, la masonería es una religión. Aunque ellos dicen que no es así, pero él dice que la masonería es una religión. Otro que se sabe que tuvo relaciones fue el presidente de México. Mucha gente sabe eso, que cuando él ganó la presidencia, él le hicieron los indígenas, tú sabes, en México le hicieron como una ceremonia. Y él fue a la ceremonia. Y muchas veces ni siquiera creen en eso. Es simplemente para tener ese voto ahí, para complacer a un grupo de gente. Pero él fue a una ceremonia que le hicieron los indígenas, de un tipo de culto indígena que se le hizo al presidente de México. Ahora, según los países democráticos que tienen una constitución, ¿verdad?, que son democráticos, la iglesia y el Estado tienen que estar separados. Tiene que haber una separación entre iglesia y Estado. Entre iglesia y Estado, ¿verdad? No puede haber, no pueden estar juntos. Entonces, ¿por qué? Porque se quiere evitar lo que pasó en los tiempos medios, en los tiempos medievales. ¿Qué sucedía? Que en los tiempos medievales la iglesia y el Estado eran una, gobernaba el sacerdote y gobernaba el rey, ¿verdad? Según la historia de la iglesia medieval, un libro que yo siempre le he puesto en la descripción, lo voy a poner en la descripción, se hizo un acuerdo entre un papa, uno de los primeros papas, hizo un acuerdo con la dinastía Frank, de que, o sea, la iglesia en ese entonces necesitaba protección. Y el Papa le dijo a la dinastía Frank, eran los Frank, que de ahí viene la palabra francés, le dijo, oye, tú me proteges a mí y yo le digo a la gente que tú eres enviado por Dios, que tú eres rey porque Dios te puso ahí. ¿Qué pasa? Que ahí comienzan los tiempos en que la iglesia y el Estado trabajan juntos. Ahora, eso trae muchísima confusión, porque tú tienes dos líderes. Entonces, uno dice una cosa y el otro dice otra cosa. Y también el problema del exceso de poder. O sea, el problema de
el exceso de poder, ¿verdad? Porque entonces son dos poderes completamente diferentes. O sea, el presidente, los políticos se encargan de los problemas biológicos del ser humano. ¿Qué comida? ¿Qué transporte? ¿Qué casa? ¿Qué educación? Problema. El líder religioso, ya sea un sacerdote, ya sea un pastor, ya sea un chamán, lo que sea, se dedica a las necesidades espirituales de la sociedad. Ejercen influencia sobre las necesidades espirituales. Y son dos cosas completamente diferentes. Completamente diferentes. Entonces, según la Wikipedia, los liberales fueron lo que hicieron la división de iglesia y Estado. El primero que según el fundador del liberalismo, es John Locke, según lo que yo he investigado en Wikipedia. Y él fue el primero que ofreció eso de la separación de iglesia y Estado. Pero hay otra fuente, como el libro de Cave and the Light, que dice que el Imperio Romano, el primero que aplicó la diferencia de poder, la división de poderes, fue el Imperio Romano. Pero con respecto a lo que es iglesia y Estado, fue John Locke, que aplicó lo que fue la diferencia, la división entre iglesia y Estado. Que tenían que ser diferentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces los políticos, los brujos, ejercen influencia entre los políticos. Muchas veces los brujos ejercen influencia entre los políticos. Cuando los políticos van y buscan consejos porque lamentablemente, porque un político sea político, eso no quiere decir que no cree. Hay políticos que creen más que cualquiera. Y van y hacen sus sesiones secretas y le preguntan y buscan consejos a gente que son brujos. Que son brujos. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces el ocultismo comienza a apoderarse como de la política, el secretismo, cosa muy secreta. Que un político tuvo reuniones secretas con otro, que organizaciones, entonces comienza un ocultismo, pero que eso es inconstitucional. La brujería no puede ejercer influencia en la política, porque la brujería es considerada una religión. La religión no puede ejercer influencia en la política. Entonces, el problema más grande es que muchas de estos brujos o estas brujas no tienen ni siquiera una educación. No tienen ni siquiera una educación propia, pero los políticos van a donde esa bruja o donde ese brujo a buscar consejo. Cuando son gente que no tienen ahora, ¿qué pasa? La teología, está la teología general y está la teología cristiana, sí es considerada una carrera. O sea que es más aceptable, incluso está bien, yo siempre he dicho diferencia de iglesia y Estado. Pero que tú vayas y le pidas un consejo a un pastor es más aceptable porque la teología es una carrera. Pero tú vas donde un brujo que no sabe, muchas veces no sabe ni leer ni escribir. Entonces, como el caso han habido, ¿entiendes? Entonces, ese es el punto que vamos a hablar en el siguiente punto. Es que, como una persona, como individuo, el político puede creer en lo que él quiera. Él puede creer lo que él quiera, ¿verdad? Pero el problema es que hay muchos políticos que van donde brujos y creen que porque se hicieron un trabajo con un brujo, se creen que el brujo fue que lo puso ahí. Ellos se creen que el brujo fue que lo puso ahí. ¿Entiendes? Ellos creen
Que yo va un brujo, no, pero ese fue el brujo que me puso, tú sabes, que hizo que yo ganara. Ese fue que me hizo que yo ganara los votos. Entonces eso es lo que ellos creen, pero eso no es lo que dice la Biblia. Lo que la Biblia dice en Daniel 2:21, dice que Dios es que quita y pone reyes. Eso está en Daniel. Vamos a buscarlo ahora mismo. Daniel 2:21. Que Dios es que quita. Dice así. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él es que quita y pone reyes. Entonces muchas veces la gente dice, ¿y por qué hay líderes que son malos? ¿Por qué fue Dios que lo puso? No, hay veces que Dios permite ciertas cosas. Hay veces que Dios no se mete en ciertas cosas. Hay veces que Dios no se mete y permite. Muchas veces quiere probar la iglesia. Y permite que venga un líder malo a que le trae persecución a la iglesia, le trae tribulación para probar la iglesia. Y Dios lo permite muchas veces. Pero el que quita, dice la Biblia, que el que quita y pone rey es Dios. No es ningún brujo. Hay gente que están amarrados de los brujos porque creen que no, es el que me va a hacer a mí que yo sea vitalicio. No. Dios es que quita, dice la Biblia. Dios es que quita y pone reyes. Entonces nosotros tenemos que sacar la brujería de la política. Usted es político y cree en su brujería. Pues perfecto. Como individuo, perfecto. Pero no quiera meter la brujería en la política. Porque eso está. Entonces los cristianos no tienen derecho ni a hablar. El cristiano no tiene derecho a hablar. Cuando la teología cristiana es una carrera. No tienen derecho a hablar, no pueden opinar. Nada. No se pueden juntar con los políticos, nada. No pueden hacer nada. Pero hay un grupo de políticos metidos con unos brujos porque ellos creen que esos brujos son los que lo hacen ganar a ellos. Y se hacen unos trabajitos con unos brujos. Que el Señor los reprenda todito. Ya ustedes saben, hay que sacar la brujería de la política. Hay que sacar la brujería de la política. Hasta aquí mi canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.